y nos preparamos para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Dice, conocerán la verdad, con mayúscula. La verdad. Una persona, pero también su palabra. Y dice, y la verdad los va a hacer libres. La verdad trae libertad, siempre y cuando la creamos. Porque de lo contrario, la verdad nos golpea, nos perturba, nos desorienta. La palabra bendecida a veces golpea. Cuando la verdad no nos conviene, no la aceptamos. La rechazamos, la ignoramos. Lo que pasó con Jesús. Jesús dijo en Juan 18, nací para traer la verdad a este mundo. Yo soy la verdad. Sin embargo, los principales líderes religiosos no se conformaron con ignorar la verdad, sino que trataron y lo hicieron, se deshicieron de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad les molestaba. Afectaba sus ganancias económicas y sus intereses personales. Y cuando la verdad molesta, es atacada. Jesús dice, procuran matarme porque les dije la verdad. La misma suerte que corrió Jesús, corre quien predica la verdad. Seguramente te has dado cuenta la agresividad creciente contra la iglesia del Señor. Los detractores de la iglesia y del Señor no se conforman con ignorar el mensaje y la verdad que la iglesia predica, sino que ellos procuran deshacerse de la verdad, del mensaje y de la iglesia que la predica. Porque cuando la verdad molesta, es atacada. Y nada, ni nadie puede hacer cambiar a una persona que ha decidido en su corazón no creer a la verdad. Ni siquiera un milagro. Solemos pensar que una clara evidencia y manifestación milagrosa del Señor puede hacer que una persona se convierta en creyente. Pero la experiencia y la evidencia bíblica dicen lo contrario. Jesús recriminó a los religiosos de la época porque Juan el Bautista vino y les indicó la verdad y ustedes no le creyeron. Dice en Mateo 21, Juan el Bautista vino y les mostró la verdad, les mostró la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ¿qué ocurría? La manifestación gloriosa, los milagros del Señor, no los que hacía Juan el Bautista, porque él no hacía milagros. Pero la palabra, el Espíritu del Señor estaba cambiando a las personas. Ahí en los 3 puntos suspensivos vas a ver, dice, los cobradores de impuestos y las prostitutas se volvían al Señor. Aún viendo lo que ocurría, se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Aún viendo una clara manifestación de Dios en la tierra, aún viendo los milagros de Dios, ustedes no quisieron creer. Por eso los detractores de Jesús le pedían una señal milagrosa al Señor. Dice, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Y qué hizo Jesús? Cientos de milagros. ¿Y creyeron en él? Antes de morir, le volvieron a pedir una última señal. Dice, que baje de la cruz y vamos a creer en él. ¿Y Jesús qué hizo? Bajó de la cruz y resucitó de los muertos. ¿Creyeron en él? ¿Creyó el rey Acab cuando vio la manifestación poderosa
en el Monte Carmelo? No. ¿Creyeron los israelitas cuando vieron que el mar se abría y que Dios les hablaba desde una montaña que ardía en fuego? No. Entonces la conclusión a la que arribamos es que no creían porque no querían creer. Y no querían creer porque la verdad les molestaba, afectaba sus intereses y sus ganancias personales. Cuando la verdad nos molesta, no la aceptamos. La rechazamos. Si la verdad atenta contra algún interés carnal, personal, no la recibimos. Las personas creen lo que quieren creer. Siempre existe una versión de la verdad que preferimos aceptar. Por ejemplo, Jesús dijo que los líderes religiosos de la época eran hijos del diablo. Pero ellos decían que Dios era su verdadero padre, Juan 8. Así que usted tiene la verdadera verdad que dice una cosa, pero que ellos creían otra cosa. Aceptaban su propia verdad. Jesús dijo que ellos eran esclavos del pecado, pero ellos dijeron, nunca fuimos esclavos de nadie. Juan 8:33. ¿Te das cuenta? Hay una verdadera verdad, siempre hay una verdad verdadera, siempre hay una verdad absoluta que nosotros conocemos, generalmente conocemos qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere, pero que no aceptamos si es que afecta algún interés personal. Entonces usted tiene a personas y a creyentes que alguna parte de la Biblia agarra, pero que otra no agarra. Porque si esa otra parte de la Biblia no nos conviene, no la tomamos. Cada uno cree lo que quiere creer. Y siempre hay una versión de la verdad que preferimos aceptar, aquella que no moleste nuestros intereses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la verdadera verdad nos molesta, llegamos a torcer la palabra, a torcer la verdad, haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Le hacemos decir a la Biblia lo que queremos que diga. Por ejemplo, si la persona con la que nos hemos comprometido en un pacto de fidelidad permanente no nos hace felices, la cambiamos por otra. Y aceptamos la verdad de que Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, aunque la verdadera verdad dice que tal comportamiento no agrada al Señor y que rompe nuestra relación con el Señor, afecta nuestra relación con el Señor. Hay una verdad verdadera que si nos molesta, no aceptamos, no la creemos. La rechazamos. Entonces tenemos personas que dicen ser cristianas, que viven en pecado, convencidas de que su relación con Dios es de las mejores. Están autoengañadas. Aceptaron la mentira del diablo. Entonces, cuando una persona conoce la verdad y aún así justifica su desobediencia, ha caído en la trampa del diablo. Dice la Biblia que está engañada por el diablo. Conociendo la verdad, justifica su mal comportamiento, justifica su pecado, sabiendo que la verdadera verdad dice algo diferente. Él justifica su desobediencia. Ha caído en el engaño, en la trampa del diablo. Mirá lo que dice Timoteo. Dice, cayeron en una trampa del diablo, el diablo los tiene prisioneros y el diablo hace con ellos lo que quiere. Tenemos otro ejemplo en el que podemos caer en esta trampa del engaño, en esta trampa de aceptar, de creer nuestra propia verdad, cuando retenemos el perdón. Aquellas personas que nos ofendieron, nos ofenden en la vida. Y cuando retenemos el perdón y no soltamos el perdón, es una forma de caer en la trampa del diablo. Dice 2 Corintios 2:10, perdonen para que Satanás no se aproveche. Entonces la gente y aún los cristianos tienen sus razones para no perdonar.
Pastor, lo que ha hecho es muy grave y no merece perdón. ¿Escuchaste? ¿Algo parecido? Si lo perdono, pastor, entonces estoy dándole permiso para que me siga lastimando y yo ya no voy a dejar que la gente me lastime. ¿Escuchaste algo parecido? Razones por las que las personas, y peor aún los creyentes, no perdonamos. Dice, tiene que pagar por lo que hizo, porque de lo contrario lo seguirá haciendo. Que haya justicia. Y salimos de piqueteros lo mismo que la gente allá afuera. Vos prendés la televisión y está el piquetero diciendo que se haga justicia. Nosotros los creyentes lo mismo. Pero la verdadera verdad dice que si nosotros hacemos justicia, entonces estamos afectando nuestra relación con el Señor. Porque si no perdonamos, nuestra relación con el Señor se ve afectada. Mateo, capítulo 6, verso 14, dice, si perdonas, tu Padre te perdonará. Pero si te niegas a perdonar y a buscar justicia y buscar venganza como el diablo quiere, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Qué quiere decir? Que tu relación con el Dios se va a ver afectada. ¿Y qué hay que hacer, pastor, entonces? Hay que dejar el asunto en las manos del Señor. El diablo nos empuja a la dureza del corazón, a la frialdad, a la venganza. Que se haga justicia, que pague por lo que hizo. Y retenemos el perdón. Pero el Señor dijo en Hebreos capítulo 10, verso 30, yo tomaré venganza, no tú. Yo les pagaré lo que se merecen. Deja el asunto en las manos del Señor. Retener el perdón afecta nuestra relación con el Señor. Nos enfría espiritualmente. Puede que sigamos siendo hijos de Dios, pero la comunión con el Padre estará arruinada. Es imposible que una persona guarde rencor en su corazón y pueda tener una relación fluida con el Señor. Imposible. No se puede. Porque el Señor dice, si ustedes no perdonan, yo no los perdono. Relación rota. No se puede tener y gozar de una relación buena con el Señor si nosotros no perdonamos. Trampa del diablo. Nuestra propia verdad nos impulsa a buscar justicia, a tomar venganza, a tener un corazón frío. Entonces tenemos tu verdad y mi verdad y cada uno vive su verdad y cada uno vive como quiere. Deuteronomio 12, cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que le parece correcto según su propio criterio. ¿Y cuál es el resultado de vivir la propia verdad? Caos moral y alejamiento de Dios. Cuando cada quien vive su propia verdad, hay injusticia por todas partes. Fíjate lo que está pasando en la sociedad. Cada uno vive su propia verdad. No vivimos de acuerdo a la verdadera verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y cuando cada uno vive como quiere, según su propio criterio, vive su propia verdad, hay caos moral, hay injusticia y alejamiento de Dios. Lo que estamos viendo. Supongamos que una persona vive su propia verdad y está rodeada de personas que comparten su misma verdad. Hola. Y la animan a vivir su propia verdad. Y la animan a hacer lo que ella cree que tiene que hacer. Supongamos que esa persona que vive su propia verdad, que está rodeada de personas que la estimulan a vivir su propia verdad y que vive feliz viviendo su propia verdad, un día se encuentra con la verdadera verdad. Y Dios va a querer saber por qué cambiaron la eternidad y el cielo por una verdad imaginaria. Cuando tú encuentras a una persona que vive su propia verdad, lejos de la verdadera verdad, rápidamente se le pegan las personas que comparten su verdad. Yo no sé, eso es espiritual. Rápido. Tenés personas que te van a apoyar en tu propia verdad. ¿Qué clase de amigos? ¿Consideras a esas personas tus amigos? Cuando la verdadera verdad no acaricia nuestro ego, sino que mortifica nuestra carne, no la aceptamos. La rechazamos. ¿Cómo pueden ser amigos aquellas personas que nos estimulen a vivir nuestra propia verdad, lejos de la verdadera verdad? ¿Qué clase de amigos son esos? El amigo es aquel que te empuja a vivir la verdad de Dios, aunque te duela.
que te confronta con la verdadera verdad, aunque te duela, que te estimula a buscar a Dios, a ejercer las disciplinas espirituales. Porque un evangelio que no te confronte con tus errores y con tu pecado y que acaricie tu ego no es el verdadero evangelio. Un amigo que no te ayude a buscar a Dios y que te anima a vivir tu propia verdad no es un verdadero amigo. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, hay cosas que hacemos que nos parecen que son correctas. Hay caminos, dice la otra versión, dice hay caminos que parece que son derechos, pero su fin son un fin de muerte. El fin, al fin de cuentas, dice, nos llevan a la tumba. Y la tumba no es el cementerio, ahí vamos a ir todos. La tumba ahí es el infierno. Caminos que parecen derechos, vivir nuestra propia verdad. Personas que nos animan a vivir nuestra propia verdad. Cuidado, parece derecho. Parece que vivir nuestra propia verdad es derecho, pero te está llevando a un fin de muerte. Mi consejo, el consejo de Dios, es que no vivamos nuestra propia verdad a menos que sea la verdadera verdad y no nos rodeemos de personas que acarician nuestro ego y nos impulsan a vivir nuestra propia verdad, sin confrontarnos con nuestros errores y pecados, sin animarnos a buscar a Dios, sin animarnos a ordenar nuestra vida con el Señor. Con amigos así, entonces, para no correr el riesgo de aceptar una verdad que no es la verdadera verdad, tenemos que hacer dos cosas: reconocer a Dios en primer lugar y aceptar lisa y llanamente los mandamientos y las enseñanzas del Señor, aunque nos duelan, aunque nos molesten, aunque no nos hagan sentir bien, aunque no acaricien nuestro ego, aunque mortifiquen nuestra carne. Es hora de volver a la verdad y defenderla. Es hora de reconsiderar el valor de las Escrituras, de la palabra de Dios y dejar de lado el relativismo moral y la ética circunstancial. Es hora de predicar, de enseñar la verdadera verdad, la sana doctrina. Porque dice Pablo, llegará el momento en el que la gente no querrá escuchar la verdad. Llegó ese momento. Sino que correrán en pos de maestros que le digan lo que desean oír. Llegó ese momento. Y en vez de escuchar lo que la Biblia dice, la verdadera verdad, correrán ciegamente tras sus cerrados conceptos. Por eso mantente despierto y vigilante. Porque hoy en día la generalidad de las personas no quiere escuchar un evangelio que los confronte con sus errores y con sus pecados, que los empuje a buscar al Señor, sino un evangelio light, aguachento, la gracia gracienta. Un evangelio que acaricie nuestro ego y que no mortifique nuestra carne. Y si acá se predica una palabra que no, y si voy allá enfrente, no hace falta ir a otra, acá en la misma cuadra. Tenemos a alguien en otra iglesia que puede enseñarnos y acariciar nuestro ego y enseñarnos y van a acompañarnos en nuestra propia verdad. Llegará momento, dice Pablo, llegará momento, llegó el momento, en que la gente no querrá escuchar la verdad, la verdadera verdad, sino que correrán en pos de maestros que le digan lo que desean oír. Acaricia el ego. Vive tu propia verdad. Dice, llegará el momento y correrán en pos de maestros que te digan lo que desean oír. Vive tu propia verdad. Un evangelio light. Un cristianismo light. Pero hay caminos que al hombre le parece derecho. Pero su fin es un fin de muerte. El evangelio, hermanos, que no nos confronta con nuestros pecados. El evangelio que no nos impulsa a buscar a Dios, a honrar y a respetar a Dios. No es el verdadero evangelio. No compre, pero está en oferta, pastor. No compre. No compre. No compre ese evangelio, no compres. El verdadero evangelio nos empuja, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra nuestros pecados para que podamos ordenar nuestra vida con Dios, nos está empujando a buscar, a respetar, a honrar al Señor, a obedecerlo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio light, ese de oferta, no, ese no compre, pero está barato, pastor, no compre. No compres. Todos los siervos de Dios sufrieron por predicar la verdad verdadera, la verdadera verdad.
la verdad del Señor. Recordemos, por ejemplo, al profeta Amós. A pesar de que predicaba la verdad, nadie le quería escuchar. ¿Por qué? Porque la verdad les molestaba, afectaba sus intereses. Dice Amós capítulo 7, versículo 10, la gente no aguanta más su mensaje. El mensaje que era profeta de Dios, no aguanta más. Fuera de acá, que se vaya a predicar al otro lado. Se van a profetizar al otro lado. Nosotros acá queremos un evangelio diferente. Este que viene con la verdad verdadera, no lo queremos acá. Que Amós se vaya a otro lado. Ay, papá. ¿Y qué le pasó a Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba la verdadera verdad. Y como te dije al comienzo, la gente que no acepta los detractores de la verdad y los detractores del Señor, no solo no se conforman con ignorar. Bueno, toda esta gente que anda dando vuelta, ¿y por qué no ignoran el mensaje y la verdad que predica? No se conforman con ignorar, sino que quieren destruir a la iglesia, destruir la verdad, destruir el mensaje y destruir a aquellos que la predican. Lo que hicieron con Jesús y lo que hicieron con Esteban. No se conformaron con ignorar el mensaje que Esteban predicaba, lo apedrearon. Porque eliminando al mensajero creían que eliminaban el mensaje. Qué grave error. Dios va a levantar otro mensajero. Terminan con este y va a levantar otro mensajero y otro mensajero y otro mensajero para traer la verdadera verdad. Entonces, tu verdad y mi verdad son relativas, pero la verdadera verdad es absoluta. Existe una verdadera verdad, existe una verdad absoluta y vale la pena encontrarla y vale la pena seguirla, aceptarla, creerla. Dios es bueno, hermano. Lo que Dios ha dicho es verdad. Y si Dios ha dicho que algo es verdad, porque Dios no cambia de parecer. Dios es bueno, entonces cada mandamiento que nos ha dejado también es bueno, aunque no nos haga sentir bien. Dios es bueno y cada mandamiento que nos ha dejado es bueno, aunque no te haga sentir bien. En cambio, si nosotros ignoramos la verdadera verdad, nos vamos a quedar sin Dios y sin bendición. Pero si seguimos la verdadera verdad, entonces tendremos su presencia y tendremos su bendición. Nosotros tenemos que escoger. Vivir nuestra propia verdad y rodearnos de personas que nos empujan a vivir nuestra propia verdad. O vivir la verdadera verdad y rodearnos de personas que nos estimulan a vivir la verdadera verdad. Es hora de revalorizar el valor de la verdad, de la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros hacemos, aunque sabemos lo que Dios dijo, hacemos como si no lo hubiera dicho. Cuando la verdadera verdad nos molesta, no la aceptamos, la rechazamos. Por ejemplo, el Señor dijo que matar está mal, entonces el aborto está prohibido. Y vamos a argumentar, pastor, y vamos a ir con una carpeta de argumentos, porque no hay nada que argumentar. A Dios no le gusta y punto. Vamos a aceptar su voluntad. Pero hay otra verdad que la gente cree, que algunos creen, que la mujer tiene el derecho. Los derechos de la mujer están por encima de la voluntad de Dios. Y la mujer tiene el derecho para decidir si va a matar o no al niño que tiene en su vientre. Esa es la verdad. Esa es una media verdad. La verdad de algunos. Pero la verdadera verdad dice que tal comportamiento deshonra al Señor. Fíjate qué incoherencia. Nosotros defendemos tenazmente la inocencia de los niños, y está bien, en lo que respecta a la capacidad para consentir una relación sexual. Hasta los 13 años, el niño no tiene la capacidad para consentir una relación sexual. Está muy bien. Pero fíjate la incoherencia de nuestro país y de muchos países, que le dan pleno consentimiento. Y ese mismo niño que no puede consentir una relación sexual tiene la capacidad y la suficiente madurez física y emocional para decidir una intervención quirúrgica para cambiarse de sexo. O para tomar hormonas y cambiar su género. Entonces, para salir de este embrollo en el que estamos, de esta confusión en el que estamos, tenemos que hacer dos cosas: reconocer a Dios y aceptar lisa y llanamente la verdadera verdad, la palabra de Dios. Aunque nos duela, aunque no nos guste. Pues todos nosotros somos maestros. Hay partes de la Biblia que nos encantan y la agarramos. Pero hay partes de la Biblia
Esa no. Y decidimos aceptar la verdad que el diablo nos vende, la media verdad, la verdad media, nuestra propia verdad. Y acomodamos la cosa para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice. Porque esa parte de la Biblia, de la verdadera verdad, nos molesta. No nos hace sentir bien. Para salir de este embrollo en el que estamos, esta confusión generalizada, para no caer en este error y en la trampa, en el engaño del diablo, en la trampa de vivir nuestra propia verdad, que no es la verdadera verdad, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, reconocer a Dios en nuestra vida, lo prioritario. Y en segundo lugar, aceptar lisa y llanamente que su palabra es la verdadera verdad. Tenemos que reconsiderar. Jesús dijo en Juan 18, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, va a prestar atención. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para resistir la verdad que el diablo le ofrecía? La verdad a media que el diablo le ofrecía cuando estaba en el desierto. ¿Citó qué cosa? Las Escrituras. ¿Cómo peleó con las Escrituras? No hay una herramienta más eficaz que tengamos los creyentes para no caer en la trampa del diablo, para no caer en el entrampamiento del diablo, sino las Escrituras. Es hora de revalorizar, de volver a creer, aceptar. Es hora de volver a leer, a creer y aceptar la Biblia, la verdadera verdad, tal como es, la verdad absoluta. Volvamos a la palabra, hermanos. Volvamos a la palabra. Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa sobre un asunto, vuelve a la palabra. Hay que leerla y hay que aceptarla. Y dice la Biblia que la verdad nos hará libres, si es que la creemos. Si no la creemos, vamos a vivir en esclavitud. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Me va a escuchar y va a seguir mi consejo. Es hora entonces de revalorizar la verdad absoluta, la verdadera verdad, de no vivir nuestra propia verdad, de alejarnos de las personas que nos estimulan a vivir nuestra propia verdad. Porque cuando tú vives tu propia verdad, que no es la verdad de Dios, la verdad establecida, la verdadera verdad, vas a encontrar siempre personas que van a apoyar tu propia verdad, siempre. Vas a encontrar personas que van a apoyar tu propia verdad, pero recuerda que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Que Dios nos libre del engaño, que Dios nos libre de acomodar la palabra de Dios a nuestros propios intereses personales. Que Dios nos libre. Aceptemos lisa y llanamente, así como es, la verdadera palabra del Señor. Y vas a ver qué bien nos va a ir en la vida. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos.